que es de opinión más que de cualquier otra cosa. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes, y ojalá todos me estén escuchando, por qué creen ustedes que es importante saber este tema, analizar este tema, comprender algo de este tema del movimiento en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué creen que es importante saber, comprender este tema del movimiento, de todo lo que hemos visto del movimiento hasta el momento en nuestra vida? ¿Qué tendrá de importancia eso? Bien, entonces vayan pensando en esa preguntita y al final de la clase la retomo. Porque a todo esto, chicos, eh, esta es la última clase de esta primera unidad de segundo medio. ¿Bien? Lo que vamos a hacer durante julio es resolver una guía ya entrando a los criterios de priorización que estableció el Ministerio de Educación. Entonces, con estas 4 notas, que son como 4 notas acumulativas, ya se va a empezar a zanjar esta primera parte, así que es importante que los que todavía no envían ninguna de las 3 guías o 4 guías que ya hay en la página del Colegio de Física, lo empiecen a hacer para que no se les junte todo la próxima semana. La próxima semana es el último plazo ya para enviar las guías. Bien, dicho esto, comentarles que, al igual que la vez pasada, va a estar conmigo el profesor Fabián, que va a ser mi soporte técnico, y la Miss Edith, que va a ser la encargada de ver el tema de la convivencia, de la asistencia. El Zoom está configurado para que está bloqueado el chat grupal, solamente nos pueden hablar a cualquiera de nosotros 3, porque somos anfitriones. Yo la verdad es que no voy a estar muy pendiente del chat porque yo voy a estar pendiente de explicar los contenidos, de dar los ejemplos, de hacer preguntas. Si tienen alguna duda, y por favor quiero que esto quede bien claro, chiquillos, por favor, prendan bien sus orejitas. Si tienen alguna duda de lo que se vaya a estar hablando, o si tienen alguna duda de una guía anterior, se la escriben por el chat, pero ahí donde dice, en el chat donde ustedes pueden leer, que dice enviar a, ustedes, si tienen alguna duda, coloca enviar a Fabián Zavala. Escríbanle por el chat al profesor Fabián si tiene alguna duda de lo que vamos a hacer ahora. Bien. Segundo, la Miss Edith va a estar viendo el tema de la asistencia. Así que en el mismo chat de ahora van a colocar enviar a Edith Romero y van a enviar su nombre completo y su curso. O sea, nombre y apellido y curso. Bien, para ir viendo el tema de la asistencia de esa reunión. Así que vamos a dar unos 3 minutitos y comenzamos con la clase. O clase, Javier, realmente. Javier, Dígame. una... pues primero que todo, chiquillos, buenos días a todos. Espero que estén muy bien, escondidos ahí detrás de la cámara porque nadie está con la cámara encendida. Javier, ¿puedes poner a Edith como anfitriona también, porfa? Ah, muy bien, muchas gracias, se me había olvidado. Y eso, chiquillos, cuando tengan preguntas que hacer, algún comentario respecto a la clase, me escriben el mensaje a mí, ¿ya? Porque como Javier va a estar con la pantalla compartida, se le hace un poco más difícil estar mirando el chat, ¿ok? Ah, sí, ahí habían escrito en el chat también a mí que no está la mía Edith en el chat. Bueno, ahora la activé como anfitriona, así que le pueden escribir a ella. A ella le escriben el nombre, apellido y curso, ¿ya? Porque ella está llevando el registro de esta asistencia, ¿ya? Entonces, un minutito más y comenzamos. A los que se vienen recién uniendo, recuerden que esto está grabándose, después se les va a enviar como un link de YouTube. Y había comenzado la clase con la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es importante en nuestra vida cotidiana entender este tema del movimiento? ¿En qué nos va a influir más adelante cuando ya salgan de cuarto medio, sean unas personas de bien, que salgan a aportar a esta sociedad y digan, oh, en algún momento yo en física algo entendí del movimiento? No me acuerdo de todo, no me acuerdo de las fórmulas, pero algo entendí del movimiento. ¿En qué me influye? Y ellos, recuerden, sigan enviando nombre, apellido y curso, pero chiquillos, no me escriban a mí en el chat, escríbanle a la profesora
Edith, a la Miss Edith, escríbanle la asistencia. Bien, al profesor Fabián le escriben las dudas que puedan salir de la clase, y yo simplemente voy a estar haciendo la clase, y si el profesor dice, profesor, está surgiendo dudas, yo las voy respondiendo en el camino. Así como también cuando yo les hago preguntas, escríbanle al profesor Fabián las respuestas, y él me las va indicando a mí, para que todo vaya fluyendo, para que todo fluya y nada influya. Así que los que me están escribiendo al chat el nombre y curso a mí, no, escríbanlo a la profesora Edith. No importa, Javier, yo igual tengo acceso acá a todos los participantes, así que puedo Entonces sacarlo vamos desde acá. a comenzar con esta vaina. Recuerden, chicos, la pregunta, ¿por qué es importante entender este tema del movimiento? ¿Por qué creen ustedes? Si bien la física se basa, y sobre todo esta parte, en mucho de cálculo, los conceptos, ¿por qué creen ustedes que es relevante entender los conceptos de esto? Bien, entonces, yendo hacia atrás y explicando un poquitito lo analizado anteriormente, hemos visto que en física lo primero es que hay dos tipos de medidas. Los escalares, que representan un valor nomás, ¿cierto? Como la temperatura, como el tiempo, que me están indicando algo, no sé, por el tiempo que ha transcurrido en este segundo instante, una cantidad determinada de segundos, de horas, de días. Bueno, de hecho nosotros, eh, la cultura occidental cuenta el tiempo en los propios seres humanos. O sea, nosotros todos los días, o sea, todos los años celebramos el día de nuestro cumpleaños. Desde cierta fecha en adelante contamos cuántos años, cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos han transcurrido desde que nosotros nacimos. No todas las culturas lo hacen. Hay culturas orientales que no entienden el tema de la celebración del cumpleaños. Entonces, eso, el tiempo, solamente nos indica cuánto ha transcurrido desde una fecha determinada. Bien, desde un punto del tiempo y del espacio. No nos dicen, ha transcurrido para arriba, para abajo, para un lado, es negativo, positivo, es nulo. No, 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 señores. Esas magnitudes que nos dicen hacia dónde apuntan las cosas se llaman vectores. ¿Bien? Y la característica es que pueden ser positivos o negativos dependiendo hacia dónde apunten. Un vector, entonces, está compuesto por su intensidad. ¿Bien? ¿Cuánto vale? En este caso vamos a analizar los vectores velocidad y los vectores aceleración. ¿Hacia dónde apuntan? Bien, la dirección que tiene relación con el ángulo con el que apunta. Nosotros no vamos a trabajar mucho con los ángulos, vamos a trabajar solamente en el eje X, ¿bien? Por temas de matemática. Y finalmente, la magnitud y el sentido, ¿cierto? El sentido me indica si va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Por un tema de convención, y no por tema ni político ni nada, vamos a decir que hacia la derecha es positivo, y hacia la izquierda es negativo. ¿Ya? Continuamos con esto, analizando que en el fondo, en todo movimiento siempre va a haber una trayectoria, que es el camino, que vamos a ir avanzando cierta cantidad de metros, recorriendo espacio, ¿cierto? Y a eso le llamamos distancia, y que considerando solamente el punto inicial y el punto final, vamos a estar desplazándolo. La diferencia es que la distancia es un escalar, el desplazamiento es un vector, y se calcula de esa forma de ahí. Seguimos, elaboramos la primera guía, esos son los resultados de la primera guía. Seguimos, ¿bien? Y obviamente, así como existe la diferencia entre la distancia y el desplazamiento, también va a existir la diferencia entre la rapidez y la velocidad. ¿Bien? De igual forma, así como la distancia es un escalar, la rapidez también va a ser un escalar. Cuando decimos voy muy rápido, o profe va muy rápido, está diciendo que en el fondo estamos avanzando harto en un tiempo pequeño. ¿Bien? Pero no me dicen hacia dónde estoy avanzando, voy rápido, no, estoy avanzando, no me das información. Bueno, la velocidad sí, la velocidad puede ser negativa o positiva, entonces dependiendo de su signo me va a decir, profe va muy rápido, pero hacia la izquierda. Ah, voy hacia los negativos. Entonces, ese concepto es
velocidad, que es un vector. Diferencia entre ambas, la rapidez es la distancia partido del tiempo y la velocidad es el desplazamiento partido en el tiempo. En este caso la velocidad puede ser positiva o negativa porque es un vector, por eso tiene esas flechitas. Bien, vimos el tema del MRU, bien, que importante, importante. Ténganlo acá porque de aquí en adelante me empiezo a firmar para la clase de ahora. Profe, perdón. Antes que empiece con Dígame. eso. Hay un estudiante que pide si puede volver, que no lo entendió muy bien a lo anterior. ¿En cuál? ¿Eso? No sé, ahí Benja, Ya. si puede especificar qué cosa. No, pero A las 2 y 3. Eso. lo vi desde el principio, chiquillos. Empezamos con esto, con el tema de los vectores. Me imagino que eso ya está bien claro. Un vector es una magnitud que tiene dirección y sentido. Y además de una intensidad. No solamente me dice, por ejemplo, qué tan fuerte es, sino que hacia dónde es. ¿Bien? Si es hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces, comenzamos este estudio del movimiento con lo más básico. ¿Cuál es el camino? Al camino le llamamos trayectoria. ¿Bien? Si uno ve la cantidad de caminos recorridos, la cantidad de metros que recorrió en esta trayectoria, va a estar calculando la distancia recorrida, es la cantidad de metros totales movidos. Eso da lo mismo hacia dónde lo hizo. Lo recorrió, o sea, si yo me muevo 100 metros hacia la izquierda o 100 metros hacia la derecha, independiente de hacia dónde lo hago, yo estoy caminando, el cuerpo se está trasladando 100 metros. A eso se le denomina distancia. ¿Bien? Es un escalar, siempre positivo. No me indica más que cuánto recorrió el cuerpo. ¿Bien? Distinto es el desplazamiento, porque el desplazamiento me indica, es un vector, primero que nada, que me indica dónde parte, posición inicial, y dónde termina, posición final. Si yo lo resto, me va a dar el desplazamiento, que este sí puede ser positivo o negativo, dependiendo si el cuerpo se desplazó, empezó, no sé, en una posición y terminó en una posición a la derecha, obviamente el desplazamiento va a ser positivo. Si partió en una posición y termina en una posición a la izquierda, ¿cierto? El desplazamiento va a ser negativo. Puede ser positivo o negativo dependiendo a dónde apunte. ¿Ya? Por ejemplo, acá parte en A y termina en B. Si uno de esos dos puntos me va a dar una flecha que apunta hacia la derecha. El desplazamiento en este caso sería positivo. Bien. Siguiendo con este análisis, ¿cierto? Vimos la diferencia entre rapidez y velocidad. Exactamente lo mismo. Como la distancia es el espacio que recorre un cuerpo, ¿cierto? Yo digo que yo voy rápido cuando avanzo mucho en un tiempo pequeño, pero no me importa hacia dónde avance. Ese concepto es rapidez. Bien, la distancia partida en un tiempo y va a ser siempre positiva porque es un escalar. Me representa cuánto estoy avanzando yo en un tiempo, pero no me dice hacia dónde lo hago. El que me dice hacia dónde lo hago es un vector que se llama velocidad. Y este vector se calcula como el desplazamiento en el tiempo. Es como el desplazamiento me indica si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, va a ser positivo o negativo. Por lo tanto, la velocidad también puede ser positiva o negativa. No solamente me dice cuánto estoy avanzando en un tiempo determinado, sino que según el signo me va a decir si lo hago hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Hasta ahí se respondió un poquitito la pregunta? Bien, que fuera un poco más lento. Disculpen, estoy un poco encorvado. ¿Ya? Entonces, con esto, distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad, analizamos un tipo de movimiento que es el más simple, que es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir que sea rectilíneo? Que la trayectoria, este camino que sigue el cuerpo, va a ser una línea recta. ¿Qué quiere decir que sea uniforme? Que algo se va a mantener constante, siempre va a ser lo mismo. En este caso, ¿qué va a ser constante? La velocidad va a ser constante y la trayectoria va a ser rectilínea. ¿Qué quiere decir que la velocidad sea constante? Que si, por ejemplo, un cuerpo comienza moviéndose a 5 metros por segundo, en el segundo 1, en el segundo 2, en el segundo 3, en el segundo 4, su velocidad va a seguir siendo 5 metros por segundo. ¿Bien? Recorre
Y esto es lo que quiero que ya lo mantengan así como bien claro, chiquillos, para ahora, porque vamos a ver aceleración. Entonces, para entender aceleración hay que entender bien velocidad. Cuando la velocidad es constante, ¿cierto? El cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y tiene una velocidad de 5 metros por segundo, al primer segundo recorrió 5, al segundo otros 5, al segundo otros 5, al otro segundo otros 5 metros. Segundo a segundo fue avanzando 5 metros. Por lo tanto, si uno graficara posición y tiempo, me daría una hermosa línea recta. ¿Qué quiere decir? En el tiempo cero, el cuerpo se encontraba en la posición cero. Como su velocidad de 5 metros por segundo, al primer segundo avanzó 5 metros, por lo tanto quedó en la posición 5. Como su velocidad de 5 metros por segundo, en otro segundo más, avanzó 5 metros más, pero ya no va a estar en la posición 5, va a estar en la posición 10. ¿Bien? En otro segundo, avanza otros 5 metros, pero ya no se quedó en la posición 10, ahora va a estar en la posición 15. Y así va a ir saltando de posición en posición de 5 en 5, porque esa es su velocidad. ¿Bien? Puede ser con otras velocidades. Hay una Estoy dando pregunta un que dice ejemplo. si siempre se Dígame. mantiene la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, sí. En el MRU, sí. En el que vamos a ver ahora, no. Por eso, pero para entender el que vamos a ver ahora es necesario entender esto. ¿Ya? Y habíamos visto temas de los gráficos. Esa es la ecuación para un MRU. ¿Bien? Entonces los gráficos, a mí me van a indicar, por ejemplo, los gráficos de posición y tiempo. Si la recta va subiendo, me está diciendo que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Si la recta va bajando, me está diciendo que el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la velocidad va a ser positiva. Pero si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la velocidad va a ser negativa. ¿Bien? Y lo mismo con los gráficos de posición y tiempo, o sea, perdón, velocidad y tiempo. Como acá la velocidad siempre es la misma, va a ser así, va a ser siempre constante. Si yo calculo el área, ¿cierto? En este caso de este rectángulo, voy a estar calculando el desplazamiento que realizó el cuerpo. ¿Bien? Y en base a eso hicimos unos gráficos, etcétera, etcétera. Y ahora viene lo distinto. Ay, ahí me quedó eso. Ahí me quedó una cuestión. Aceleración. Se mide, como dice ahí, en metros por segundo al cuadrado, pero eso lo voy a andar en un ratito más. ¿Qué entienden por aceleración, chicos? Por favor, escríbanle al chat del profesor Fabián. Cuando dicen chat, bien, enviar a Fabián Zavala, respóndanle en el chat al profesor qué es lo que creen como concepto de aceleración. ¿Qué creen ustedes que es la aceleración? ¿Cuándo los cuerpos aceleran? ¿Qué será la aceleración? ¿Será un escalar? ¿Será un vector? ¿Puede ser positiva siempre o puede ser negativa? Recuerden que los escalares siempre son positivos, los vectores pueden ser positivos o negativos hacia donde apuntan. Es que la velocidad aumenta, responde uno. Puede ser positiva si aumenta. Muy bien, puede ser cuando la velocidad aumenta en un tiempo. Acá medimos todo en relación al tiempo. Y puede ser lo contrario, cuando la velocidad disminuye con respecto a un tiempo. Dice, aceleración es el tiempo que se demora una persona o animal en llegar a su velocidad máxima. Puede ser negativo si va disminuyendo, o si disminuye. Otro que dice, o si disminuye es negativo. Otra dice, el tiempo que se demora en llegar al pic de su velocidad máxima. Excelente. Miren, fíjense bien que todos más o menos tenemos claro coloquialmente lo que es aceleración, ¿cierto? Que uno, cuando dicen llegar a su velocidad máxima, se está dando a entender que hay una velocidad inicial, ¿cierto? Que va a ser distinta a la velocidad final. Y que la velocidad o puede aumentar o puede disminuir. ¿Ven? En este caso, entonces, ya lo tenemos más o menos. Ahí está la definición. La aceleración media de un movimiento completo, digamos, corresponde al cambio de velocidad. O sea, a diferencia del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad siempre es la misma, acá la velocidad tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Bien, ¿qué experimenta un cuerpo en un tiempo determinado? Eso, dicho en el lenguaje matemático, queda expresado de la siguiente
expresión. Aceleración es igual a la variación de velocidad partido en el tiempo. Como la variación puede ser positiva o negativa, obviamente, matemáticamente queda en la siguiente expresión. A de aceleración con una flechita arriba que me indica que es un vector. Puede ser positiva o negativa dependiendo si apunta hacia la derecha o si apunta hacia la izquierda. ¿Ya? Va a ser igual. Delta V, variación de velocidad partido en un tiempo determinado. ¿Bien? Aceleración entonces queda como velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo que demoró en cambiar de velocidad. ¿Ya? Esa es la fórmula matemática. Su unidad en sistema internacional es el metro partido por segundo al cuadrado. Más adelante vamos a explicar qué significa esa unidad. Pero, importante, y ojo con esto. Velocidad se mide en metros por segundo. Aceleración, metros por segundo al cuadrado. Se parecen las unidades, pero representan cosas totalmente distintas. 5 metros por segundo quiere decir que cada segundo va a avanzar 5 metros un cuerpo. 5 metros por segundo al cuadrado va a querer decir otra cosa que vamos a ver más adelante. Profe, hay varias preguntas. Dígame. Dieron un bombardeo de preguntas aquí. A ver, dice la primera. La primera es una afirmación que dice cuando la velocidad aumenta en unidad de tiempo, que era una respuesta. Pregunta, ¿en la aceleración cambia solo la velocidad? Cambia la velocidad, técnicamente, si cambia la velocidad también cambia la rapidez. Y, muy buena pregunta, al muchacha que hizo eso. Si cambia la rapidez en cada segundo, ¿cambiará la distancia que recorre el cuerpo? La respuesta para ir avanzando en esto es sí. No solamente cambia, cuando uno acelera, uno no solamente cambia la velocidad cada segundo, sino que también está cambiando la distancia. Porque si uno va acelerando, que es este ejemplo de acá, ¿cierto? Cuando uno acelera, cada segundo está aumentando su velocidad. Pero cada vez que aumenta su velocidad, también va a ir aumentando la distancia que está recorriendo. Bien, caso contrario, si uno va a ir frenando o retardado, como sale acá, o desacelerando, también se le puede decir. Cada instante va a ir disminuyendo su velocidad, pero también va a ir disminuyendo la distancia que va recorriendo. De hecho, en un movimiento frenado, lo que uno pretende es terminar completamente quieto. Cuando un auto frena, ¿cierto? Va disminuyendo su velocidad en cada segundo, pero también disminuye su movimiento. Y si frena por completo, deja de moverse. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Sí, hay más preguntas. Dice, profe, tengo una duda. En la última guía no entendí cómo sacar la velocidad final, ya que en ejercicio 2 de la última guía piden sacarlo, pero no sé cómo. Voy a dar un ejemplo de estimado o estimada. ¿Ya? Así Era que Benjamín tranquilo, Leiva. John Wayne. Siguiente pregunta. ¿La derecha siempre va a ser positivo e izquierda negativa? Siempre, siempre, siempre. ¿Y la fuerza Por igual cambia convención de o los no? físicos. ¿Cómo? Dice, ¿y la fuerza igual cambia o no? Mira, estimado y estimada. Hasta el momento estamos solo describiendo cómo se mueven los cuerpos, no estamos hablando de la fuerza. Claro, si es que un cuerpo se frena, es porque hay una fuerza que se está oponiendo a su movimiento. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver en la próxima unidad, que empieza en julio, el tema de la fuerza. Así que hasta el momento estamos haciendo una descripción de cómo se mueven las cosas, no por qué se mueven. ¿Bien? Si un cuerpo acelera, es claro, porque hay una fuerza que lo está empujando y obligando a ir más rápido. Si un cuerpo se detiene, porque hay una fuerza que se opone a su movimiento, que lo está haciendo ir más lento. Todavía no nos metemos con ese tema de la fuerza. También piden explicar la fórmula de nuevo. ¿Cuál fórmula? Julián, ¿no puedes especificar la fórmula? Porque estoy... Ya, la entre fórmula de medio de todo esto. aceleración. Ya. Sí, no, estaba bien. Estaba pensando en la de movimiento rectilíneo uniforme. No se fijen tanto en esa parte de ahí. ¿Ya? Fíjense bien en esto. Aceleración, entonces, ¿cómo va a quedar expresada? Como la velocidad final que tenga el cuerpo, o la velocidad máxima que hablaron por ahí, o la velocidad mínima, si es que está frenando. Menos la velocidad con la que venía el cuerpo, la velocidad inicial.
Bien, si el cuerpo ya se estaba moviendo, coloco ahí la velocidad con la que venía moviéndose. Si el cuerpo, por ejemplo, parte del reposo, asumo que la velocidad inicial va a ser 0, estaba quieto. Partido es una división. El tiempo, ¿cierto? Delta T quiere decir el tiempo que demoró en cambiar desde la velocidad inicial a la velocidad final. Cuando yo introduzco todas esas variables en esta ecuación, me va a dar un numerito, obviamente, y ese numerito se va a estar midiendo en metros por segundo al cuadrado, que me indica que es la unidad de medida de aceleración. Importante no confundir porque son muy parecidas con las unidades de velocidad. Velocidad en metro por segundo, aceleración en metro por segundo al cuadrado. ¿Bien? ¿Duda? ¿Otra más duda para continuar? No, hasta el momento no. Ya, entonces continúo, chiquillos. Miren, vean bien. Aceleración, entonces, hemos dicho que es cambio de velocidad en un tiempo, ¿cierto? Y que es un vector que puede ser positivo o negativo. Nosotros vamos a simular, porque pueden haber más situaciones. Son muchas las situaciones que pueden haber. No estamos, como les estoy diciendo, considerando solo el eje X, ¿ven? No el eje Y. Y tampoco ambos ejes, que también podría ser un movimiento en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Estoy considerando solo en una dimensión y vamos a tener los siguientes. En los problemas que estén planteados en la guía, se tienen las siguientes 2 situaciones. Cuando la velocidad, ¿cierto?, inicial con la que se viene moviendo un cuerpo apunta en la misma dirección, ¿cierto?, que la aceleración, digo que el cuerpo se está acelerando, se está moviendo cada vez más rápido. ¿Bien? Clarito, en este caso, ambas serían positivas, tanto la velocidad inicial como la velocidad, o sea, como la aceleración. Si ambas son positivas, quiere decir que el cuerpo está acelerando. ¿Bien? No, tienen que creerme nomás, porque como es una descripción del movimiento, no estamos explicando el por qué es así. Simplemente es así, me tienen que creer. ¿Ya? En la guía también podemos encontrar esta otra situación, movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado, que sería el caso contrario, cuando yo voy moviéndome hacia la derecha, ya con una velocidad inicial positiva, pero cada vez me voy a ir moviendo más lento. ¿Por qué razón? Porque en este caso la aceleración apunta hacia la izquierda, se opone a la velocidad. Si eso ocurre, si la velocidad es positiva y la aceleración es negativa, vamos a decir que el cuerpo se está frenando o se está desacelerando. ¿Bien? Son esas 2 situaciones que vamos a ver en estos movimientos. Cuando el cuerpo aumenta su velocidad, acelera, o cuando el cuerpo disminuye su velocidad, desacelera o frena. Si el cuerpo acelera, es porque ambos vectores apuntan en la misma dirección y sentido. Si el cuerpo frena, es porque ambos vectores apuntan en la misma dirección, fíjense que son paralelos entre sí, pero apuntan con sentidos opuestos. Bien, la velocidad en este caso hacia la derecha, positivo, pero la aceleración hacia la izquierda, negativa. Eso me está indicando que al oponerse en sentido se está frenando el cuerpo. Y los gráficos, chiquillos. Muy importante los gráficos. Como dijimos, ¿cierto? Que a medida que aumentamos, estos serían los gráficos para un movimiento acelerado. Como dijimos que a medida que yo aumento la velocidad en cada segundo, también voy a ir aumentando la distancia que voy a ir recorriendo, ¿cierto? Al graficarlo, que no lo vamos a hacer, se podría hacer un experimento, pero un poco complicado. Si yo voy a graficar la posición y el tiempo, me va a dar una hermosa exponencial, una ecuación exponencial. Como sale ahí, pues, sale expresado, ¿cierto? El cuerpo parte con una velocidad, en el primer segundo se mueve poquitito. Como al segundo aumentó su velocidad, se va a mover un poquitito más. Ay, se me pierde el mouse. Segundo, se mueve un poquitito más. Tercer segundo, aumentó de nuevo su velocidad. A la distancia es mayor. Cuarto segundo, aumentó de nuevo su velocidad. La distancia aumentó también. Y quinto segundo, ya aumenta mucho. Entonces, si yo voy graficando esta situación en un gráfico de posición y tiempo, me va a dar una exponencial. Recuerden que XY es la posición inicial, porque estamos trabajando en el eje X. Lo mismo, si yo voy graficando, disculpen, si yo voy graficando
las velocidades, voy a ver que el cuerpo viene, se viene moviendo en el primer instante, ¿cierto? En el segundo cero, con una velocidad determinada. Al primer segundo aumentó su velocidad, al segundo segundo siguió aumentando su velocidad, al tercer segundo siguió aumentando su velocidad y así sucesivamente fue aumentando su velocidad. Si yo grafico esta misma situación ahora en un gráfico de velocidad y tiempo, me da que aumenta, pero no una exponencial como en el caso de la distancia, sino que un gráfico lineal, ¿cierto? Fue aumentando en una proporción. Esa proporción es la aceleración. Caso contrario, disculpen. Caso contrario sería cuando el cuerpo viene frenando, ¿cierto? Cuando la velocidad es hacia la derecha, pero la aceleración se le opone. Es hacia la izquierda, una aceleración negativa. ¿Qué voy a decir? Que el cuerpo parte, viene con una velocidad determinada, ¿cierto? Al primer segundo recorre una distancia, al segundo segundo, como viene frenando, se disminuyó la velocidad, por lo tanto la distancia que recorrió en el primer segundo, en comparación a la distancia que recorrió en el segundo segundo, disminuyó, porque se venía moviendo más lento. Al tercer segundo, ¿cierto? Disminuyó de nuevo su velocidad, por lo tanto esa distancia se siguió disminuyendo, al cuarto segundo lo mismo, hasta que llega un momento en el cual, ya cuando esta línea se hace una línea paralela al eje del tiempo, quiere decir que el cuerpo se detuvo por completo, se frenó por completo. ¿Bien? De igual forma tengo un exponencial, ¿cierto? A diferencia del anterior, era ascendente, acá más que descendente va a ser un exponencial que tiende a quedarse en una posición, ¿cierto? Que tiende a ser constante. Cuando se hace constante esa exponencial, quiere decir que el cuerpo se detuvo por completo. Y en el caso de la velocidad, exactamente lo mismo. Fíjense bien, en el primer segundo partió con una velocidad, pasó, o sea, en el instante cero, pasó un segundo, recorrió una distancia, disminuyó su velocidad, ¿cierto? Fue disminuyendo. Segundo, volvió a disminuir su velocidad. Y así sucesivamente, si voy graficando la velocidad en función del tiempo, me va a dar una línea descendente, lo que me está dando a entender que se fue frenando. ¿Bien? A partir de esto, como vemos, en los gráficos de posición, estamos hablando de una exponencial. Y esa exponencial en matemáticas ustedes ya deberían saber que un exponente quiere decir un número elevado por lo menos a 2. En el caso de esto que nos dan como parábolas. ¿Bien? Entonces, esta expresión corresponde a estos gráficos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que me dice esa expresión? Me va a decir dónde se encuentra el cuerpo, ¿cierto? Posición final, en función de dónde comenzó, de la velocidad que tenía al principio y de cuánto fue acelerando. Pero ¿dónde está el pero del asunto? Que hay un tiempo que está elevado al cuadrado. Es una expresión bastante fea. Yo no, o sea, no es que yo sea muy bonito, pero matemáticamente hablando, es bastante fea, compleja para el nivel de matemática que tienen ustedes. Yo la verdad trato de trabajar lo menos con esta expresión, pero es importante que sepan que existe y la determinó Galileo. Bien, viendo cómo es que cada vez se mueven más los cuerpos, ¿cierto? Es importante para analizar el tema de la gravedad, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque si yo dejo caer un lápiz, ¿cierto? Ese lápiz al caer va a ir moviéndose más rápido o más lento. Más rápido. Si yo arrojo un lápiz hacia arriba, va a ir moviéndose conforme va subiendo, va a ir moviéndose más rápido, más lento, ¿cierto? Entonces, es importante esta expresión, pero yo trato de no trabajar mucho con ella. Prefiero, sobre todo por un medio, ¿cierto? En la guía sale explicada también, y salen algunos ejemplos de cómo utilizar esa expresión. Yo ahora les voy a mostrar otra forma de utilizar, o sea, de resolver los problemas sin emplear esta ecuación. Obviamente existen muchas formas de resolver un problema y si les da el mismo resultado, ¿cierto? Está bien hecho. Los caminos para resolver algo son múltiples. Ustedes ven con cuál les acomoda, de cierta forma. Y finalmente, en relación a lo anterior, ¿cierto? Que las velocidades, cuando las grafico, me dan líneas rectas, ¿cierto? Sale esta otra expresión, que la velocidad final es igual a la velocidad con la que empezó, más la aceleración por el tiempo. Entonces, importante acá, recordar que esa aceleración puede ser positiva o negativa.
al igual que esa aceleración, dependiendo si el cuerpo está acelerando o está frenando. A diferencia de la ecuación anterior, que tiene el tiempo al cuadrado, acá el tiempo está elevado a 1. Es una ecuación más sencilla. Y lo que les decía ahí, ¿cierto? Acá siempre influye la gravedad. Todo el movimiento que nosotros tengamos, ¿cierto? Todos los que conocemos, pues como estamos en la Tierra, son afectados por la gravedad, ¿ya? De la Tierra, ¿bien? Y todo lo que nosotros conocemos también a su vez, más macro, está afectado por la gravedad del Sol. Sin el Sol nosotros no somos nada, ¿bien? Y ahí hay una foto del último lanzamiento espacial, ¿cierto? Tienen que pensar que fue hace poco, no me acuerdo el nombre de la misión, lo investigué ayer y lo tenía, pero se me olvidó, mi memoria es muy frágil. Profe, preguntan qué Tienen que es AT. comprender, al tiro, profe, tienen que comprender que para que esto haya sido posible, lo primero que tuvieron que vencer acá fue la gravedad. Nosotros acá estamos trabajando en el eje X, podríamos trabajar en el eje Y, pero en el eje Y tendríamos que considerar la gravedad. Se debería hacer, pero como estamos en este año distinto, no vamos a hacerlo, ¿ya? Ahora sí, profesor. Lo que decía que estaba preguntando qué significa AT. AT, aceleración por tiempo al cuadrado. Ah, no, en este caso, AT es aceleración por, ahí no se le anota el por, ¿cierto? Por tiempo. Y acá, en el caso de arriba, aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, por ejemplo, acá sería velocidad inicial, nos anota el por tiempo, simplemente. ¿Bien? Y acá sería aceleración por tiempo. ¿Alguna otra consulta? No, solamente eso por ahora. No, ya. Eso es, pues, chiquillos. Nos vemos en 3 semanas. No. Bien. Disculpen lo ordinario y flight, pero la única forma, no tengo, o sea, tengo una tableta gráfica, pero la verdad es que he tenido algunos problemas tecnológicos. Mientras eso se soluciona, la única forma para poder explicarle un ejemplo fue hacerlo en mi cuaderno, sacarle una foto y pegarlo en el PowerPoint. Bien. Espero que conforme avancen estas clases, la tecnología y mi entendimiento de ella también avance. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar esto. Ejemplo, no sale en la guía, pero es un ejemplo de la guía. Entonces, queridos estudiantes, un cuerpo se mueve a 5 metros por segundo. Cuando comienza a acelerar a 10 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué es lo que voy a determinar? Lo mismo que les piden en la guía a ustedes. En este caso, voy a determinar cuál es la velocidad final después de esos 5 segundos. Voy a determinar cuál es la distancia recorrida en esos 5 segundos. Bien, partimos siempre con los datos. Entonces, yo voy leyendo 5 metros por segundo. ¿Qué serán esos 5 metros por segundo? Oh, diantres, no me acuerdo. Entonces vuelvo a ver el PPT que me envió el profe o esta clase que va a quedar grabada. Metros por segundo, me había dicho el profesor, era unidad de distancia y tiempo, ¿cierto? Entonces es velocidad. Me está diciendo cuánto está avanzando cada segundo. Entonces, esos 5 metros por segundo va a ser la velocidad inicial. Ahí no sé si se alcanza a ver muy bien, pero dice V y con un subíndice I, velocidad inicial, con la que viene moviéndose el cuerpo. Bien, y comienza a acelerar a 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí el ejercicio me está diciendo que esos 10 metros por segundo al cuadrado corresponden a la aceleración, y en este caso, importante, chiquillos, acelerando, y la aceleración me dicen que es positiva, ¿cierto? O sea, podría ser que en otro ejercicio me dijeran que la aceleración es negativa. Bien, en este caso está acelerando, está aumentando su velocidad. Si me dijeran que fuese una aceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado, me están dando a entender que está moviéndose cada vez menos, está frenando. Y el tiempo en el que transcurre este movimiento, que son 5 segundos. Entonces, importante acá, esto no es necesario hacer el dibujo, pero yo siempre lo hago para orientarnos. Yo voy a asumir hartas cosas. Bueno, acá me están dando lo que les había explicado antes. La aceleración apunta hacia la derecha, y la velocidad también apunta a la derecha, así que el cuerpo, este tipo de movimiento sería un movimiento acelerado, aumentando su velocidad, ¿cierto? Voy a asumir, y esto lo asumo porque si no va, de puro choro nomás, como dirían por ahí, que el cuerpo comienza en la posición 0. Así me ahorro el tema de
si quiero ocupar la ecuación de Galileo, esa ecuación grande, asumo que el xi, la posición inicial, es 0, para evitarme problemas. Bien, está explicado en la guía. Yo voy a tratar en esta parte de no utilizar esa ecuación. Y que va a llegar a una posición final. Y entre la posición inicial y la posición final están pidiendo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar la ecuación de Galileo, de la posición, ¿cierto? Calculando la posición final, yo calculo la distancia. ¿Bien? Yo les voy a enseñar otro método. Y esos son los datos y esa es la situación. No quise hacer el dibujito del auto porque soy mal dibujante. Veamos, calculemos la velocidad con la que termina, que por ahí me estaban preguntando, había alguien que preguntaba por la velocidad con la que termina, ¿cierto? Entonces, yo escribo, fíjense bien, escribo la ecuación, segundo paso siempre, primer paso es escribir los datos que me está dando el ejercicio, y segundo paso es identificar con qué voy a trabajar. Entonces, fíjense bien, yo escribí acá la fórmula de la aceleración. Se puede hacer con otras fórmulas también. O sea, yo les estoy mostrando uno de los muchos caminos que pueden ustedes elegir para resolver esto. ¿Por qué elijo esa fórmula? Porque a mí me dan la aceleración, me dicen que comenzó con una velocidad de 5 metros por segundo y que el movimiento dura durante 5 segundos. Lo único que me faltaría es la velocidad final, precisamente lo que me están pidiendo. Entonces yo reemplazo estos datos en esta expresión. Aceleración vale 10. Velocidad final no la sé, así que la dejo así como velocidad final. A algunos les gusta dejarlo como X, yo prefiero dejarlo como velocidad final. Chuta. Velocidad inicial, menos velocidad inicial. Entonces, menos 5. ¿Por qué 5? Porque esos 5 eran la velocidad que tenía el cuerpo al principio. Partió el tiempo que demoró en ir desde la velocidad inicial, ¿cierto?, a la velocidad final, que la desconozco. Ese tiempo yo sé que son 5 segundos. Entonces, el tiempo son 5 segundos. Bien, aquí ya se transforma en un problema matemático, ¿cierto? En donde simplemente tengo que seguir el famoso papo muda, paréntesis, potencia, multiplicación, división, y al final la suma y la resta. Entonces, lo primero que hago yo, como no hay paréntesis ni potencia, hago la multiplicación y la división. Y me encuentro con esto. El 5 está dividiendo, es parte de una fracción, así que está dividiendo todo esto. No lo puedo determinar así que juego de las pasas, el 5 que está dividiendo pasa hacia el otro lado, multiplicando, me queda 10 por 5. Es igual a la velocidad final menos 5. ¿Bien? Resuelvo esa multiplicación, pues, siguiendo el papo muda. Multiplico 10 por 5 son 50. Y resuelvo ahora la suma y la resta. Como les digo, como no sé el valor de la velocidad final, no puedo resolver esa velocidad final menos 5. Entonces el menos 5, luego de las pasas de nuevo, pasa hacia el otro lado, sumando 5. ¿Bien? Entonces 50 más 5, eso sí lo puedo hacer. Y me daría una velocidad final de 55. Esa es una forma. Hay otra forma también, que es la que más me gusta a mí, es hacer un gráfico de velocidad en función, ahí no se nota muy bien, pero ese es el tiempo. Recuerden, velocidad la mido en metros por segundo, tiempo lo mido en segundos. ¿Ya? Entonces, ahí viene lo que yo les decía. Y acá, por favor, atención. Y si no queda claro, coméntenle al tiro al profesor Fabián para volver a repetirlo, pero atención, oídos, oreja, ¿ya? Mente, todo despierto. Pregunta: ¿qué significa que un cuerpo tenga una aceleración positiva de 10 metros por segundo al cuadrado? Escríbanle al profesor Fabián respuestas de qué significa que un cuerpo tenga una aceleración positiva de 10 metros por segundo al cuadrado. Mientras tanto me responden, tengo dos preguntas que hicieron hace un rato, profe. Una que dice si en todos los ejercicios hay que hacer gráficos, y dos, ¿cómo se llama esta materia? Esta materia se llama cinemática y esto de la aceleración se llama MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? No es necesario hacer gráficos. No. Esta es una de las formas en las que se puede hacer. Bien. Ahora, si no ocupas un gráfico, tienes que ocupar la otra expresión. Disculpa, voy a retroceder.
Si no ocupas un gráfico, vas a tener que utilizar esta expresión. Bien, entonces, entre ocupar esa expresión y utilizar un gráfico, yo prefiero utilizar un gráfico. Es una de las formas que les estoy enseñando yo. Recuerden que para un problema, futuros ingenieros, futuras ingenieras, futuros arquitectos que quieran ir por esa área, ¿cierto? Constructores civiles, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene un problema, las formas de resolverlo son múltiples, dependiendo de las variables con las que tú trabajas. ¿Bien? Pero la solución final tiene que resolver el problema inicial. Ahora yo le estoy en la guía sale una forma en la cual resolver los problemas. En este ejemplo que le estoy dando yo acá es otra forma. Ustedes ven con cuál les resulta más fácil. Bien, yo prefiero esta, el método gráfico. Es más difícil de explicar por una guía. Esperé este momento para poder explicárselos. Profe, piden que pueda repetir la pregunta, por favor. Pero ya tengo una respuesta, por Pregunta, si acaso. muy preguntona. ¿Qué significa que el cuerpo tenga una aceleración positiva de 10 metros por segundo al cuadrado? ¿Qué significa 10 metros partido segundo al cuadrado? Y hay una respuesta que dice que si se tiene una meta de metros, llegará en menos tiempo. Lamento informar que es erróneo. Otra dice que cada un segundo avanza 10 metros. Lamento informar que si esto fuese velocidad sería correcto, pero como estamos hablando de una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, es erróneo. Ya vos, chiquillos, me están dejando en vergüenza, ¿no ve que soy yo el que doy la respuesta? No, sí, es complejo e incluso medio capcioso. Entonces, recordar, chiquillos, acá voy a hacer, y por favor, si pudiesen tener un papelito o algo, o si me están grabando después, vuelvan a repetir incansablemente esta parte, ¿cierto? La diferencia entre rapidez y velocidad. Si a mí me dicen 10 metros por segundo, me están diciendo rapidez. El cuerpo está avanzando 10 metros cada segundo. ¿Bien? Pero si me dicen 10 metros por segundo al cuadrado, me están diciendo aceleración. ¿Qué quiere decir? Y acá, por favor, atención, 10 metros por segundo al cuadrado, valor positivo. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que cada segundo que el cuerpo se mueva, la velocidad va a ir aumentando de 10 en 10. Si fuese negativo, menos 10 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que la velocidad va a ir disminuyendo cada segundo de 10 en 10. ¿Ya? Entonces, volviendo al problema, necesito entender esa definición, que 10 metros por segundo al cuadrado quiere decir que cada segundo la velocidad va aumentando de 10 en 10, porque es positivo y porque me están dando ese valor de aceleración. Eso quiere decir 10 metros por segundo al cuadrado. Me voy a mi gráfico, me voy a mis datos y veo, esta cuestión comenzó con 5 metros por segundo. Entonces, en el instante 0, la velocidad es de 5. Pasó un segundo, como la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que en el primer segundo la velocidad aumentó 10. Entonces, al primer segundo transcurrido el movimiento ya no va a tener una velocidad de 5, va a tener una velocidad de 15. Pasó otro segundo, como su aceleración es de 10 metros por segundo, volvió a aumentar otros 10 metros por segundo. Entonces, al segundo segundo, su velocidad fue de 25. Pasó un tercer segundo, aumentó de nuevo su velocidad otros 10, 35. Al cuarto segundo, 45. Y al quinto segundo, oye, ahí me equivoqué, disculpen, chiquillo, me cometí una vendida en el ejercicio. Como aumentó otros 10 segundos, acá la velocidad final termina con 55. No 50, ahí, disculpen chiquillos, no me cercioré de eso. La velocidad ahí debería ser los mismos 55 segundos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo quedaría ya con el método gráfico y ir viendo qué es lo que ocurre en cada segundo con la velocidad, ¿cierto? Me va a decir cuál es la velocidad con la que termina la velocidad final. Ahora queda el problema de la distancia. Entonces, si nosotros nos vamos hacia atrás, vemos que en un gráfico de velocidad y tiempo, cuando yo calculo esa área,
¿cierto? Que la pinté de rojo, corresponde, esa área, toda esa área, corresponde a la distancia que recorrió el cuerpo. Tengo que calcularla. Ahora, si la trato de calcular así nomás, no voy a poder. ¿Qué es lo que hacemos los físicos? Simplificamos un poco las cosas. Esa área que está por debajo del gráfico, siempre es el área que está por debajo del gráfico, nunca la que está por arriba. Esa área que está por debajo del gráfico, yo la modifico en un triángulo, ¿cierto? Ese triángulo de ahí, y en un rectángulo. Ese rectángulo que estoy marcando ahí. ¿Bien? Calculemos el área. Me imagino que ya a estas alturas de su enseñanza media, ustedes saben que el área de un rectángulo es la base por la altura. Me imagino que sí. Lo asumo, si no. ¿Bien? Base por altura. Base sería de 0 a 5. ¿Cuánto es? 5. ¿Cierto? Entonces, base, 5. Y altura, de 0 a 5, ¿cuánto es? Altura, 5. 5 por 5 me da 25. Acá voy a ocupar la calculadora ya que me equivoqué ahí en la resolución. Calculadora. Ahora, entonces, con el rectángulo estamos bien. 5 por 5, 25. Bien, calculé esa primera área. Más esa área que está por arriba, que es un triángulo. Me imagino que a estas alturas ya de la enseñanza media, ustedes saben que un triángulo es base por altura dividido en 2. Si no lo saben, está complicada la cosa, ¿ya? Base por altura dividido 2. La base desde acá hasta acá, que sería la base del triángulo, son los mismos 5 del rectángulo. Entonces la base para este triángulo son 5. Y la altura de acá a acá de 5, recuerden que acá debería terminar en 55, ¿cierto? De 5 a 55 sería una altura de 50. 5 por 50 dividido en 2, yo lo meto a la calculadora, o veo ahí cómo lo hago, me da 125. Entonces, si sumo los 25 del rectángulo, ¿cierto? Más los 125 del triángulo, me va a dar una distancia total recorrida de 150 metros. Esa es una forma de hacerlo, chicos. En el ejercicio que me preguntaba por ahí, Galindo parece, o alguien más del B, el número 7 o 6, parece que era, la diferencia, que no es menor, pero quiero que traten de hacerlo ustedes, ¿cierto? Es que a diferencia de que acá el gráfico va a ir aumentando, ¿cierto? Porque la aceleración es positiva, en ese ejercicio en el que plantea Galindo, el 6 me parece, el 7, la aceleración va a ser negativa. Entonces vamos a tener un gráfico que apunta hacia abajo. Pero se hace de exactamente la misma forma. Uno puede ir viendo segundo a segundo cómo va disminuyendo la velocidad y finalmente, una vez que tenga el gráfico realizado, calcular el rectángulo y el triángulo que se encuentra por debajo del gráfico y obtiene la distancia. ¿Ya? Y en base a eso, habíamos, ¿cómo se llama? Hecho esta guía, que son 5 ejercicios nomás, pero son 5 ejercicios completos, así como estos, en donde te pregunto 2 cosas, no solamente una. Por ejemplo, 5. Un cuerpo se mueve a 100 metros por segundo cuando comienza a frenar a razón de 15 metros por segundo. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes? Ir determinando en 15 en 15. Si al primer segundo, o sea, el segundo 0, se movía 100, al primer segundo se va a mover 100 menos 15, porque empezó a frenar, ¿cierto? Al segundo segundo sería 100 menos 15 menos 15. Y así va a ir dándole la velocidad en cada segundo hasta que lleguen a que la velocidad se hace 0. ¿Bien? Y ahí van a tener el tiempo. O sea, chiquillos, yo creo que no quiero darles la respuesta, quiero orientarlos en base al ejercicio anterior, al ejemplo anterior, a cómo se realizan esto. Como les digo, no hay una sola forma. Si ustedes quieren evitarse este tema del gráfico, deberían ocupar esta expresión. Un poco más complejo. ¿Ya? De igual forma, chiquillos, en el internet y en la guía también salen algunos links, ¿no? De Julio Profe y todo eso, que
que suben, po. Yo igual me hice un canal de YouTube, así que si tienen más dudas, por favor, analícenlas por correo para ver si es que se puede hacer una cápsula explicando algunos ejercicios que son más complejos. Por ejemplo, el 5 es más complejo, ¿bien? Los otros son súper parecidos a los que planteé en esta clase. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Porque me parece que ya estamos Sí, llegando a la hora de el final. sí, estamos en la hora, parece. Bueno, habían dado otras dos respuestas delante a la pregunta que habías hecho. No sé si quieres que te las diga o no, pero No pregunta. para ir finalizando. Sí, ¿podría explicar otra vez cómo resolvió el gráfico? ¿Cómo resolví el gráfico? Me devuelvo. Entonces tengo la siguiente situación, pues. El cuerpo se viene moviendo con 5 metros por segundo, empieza a acelerar a 10 metros por segundo al cuadrado, y en un tiempo de 5 segundos va a terminar este movimiento. O sea, o yo lo voy a analizar por lo menos. Entonces lo importante acá es, bueno, son importantes los tres datos, pero el más importante es el de la aceleración. De nuevo, y repito, y de nuevo, por favor, atentos. 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo que pase, ¿cierto? La velocidad va a ir aumentando de 10 en 10. Entonces voy a hacer un gráfico. Velocidad, tiempo. En el tiempo 0 segundos, ¿con qué velocidad se venía moviendo el cuerpo? Venía con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Entonces, a los 0 segundos, el cuerpo tiene una velocidad de 5. Ese es el primer punto. Pasa un segundo y el cuerpo aumentó su velocidad porque aumentó su aceleración. Entonces, si su aceleración es de 10 al primer segundo, ¿con qué velocidad va a terminar? De 5, ¿cierto? Como se va aumentando su velocidad de 10 en 10, partió con 5, al primer segundo aumentó 10, entonces al primer segundo terminó con una velocidad de 15. Pasó otro segundo, volvió a aumentar su velocidad otros 10, ¿cierto? Entonces terminó en el segundo segundo, terminó con una velocidad de 25. Al tercer segundo, aumentó de nuevo 10 su velocidad, entonces terminó con una velocidad de 35. Al cuarto segundo, ¿cierto? Volvió a aumentar su velocidad en 10, entonces terminó con una velocidad de 45. Y al quinto segundo, que es el segundo que me interesa, ¿cierto? Terminó con una velocidad de 55. De pavo nomás puse 50, pero la velocidad final son 55. ¿Ya? Entonces hice este gráfico. Ya tengo la velocidad final que son 55. ¿Bien? Ahora, ¿cómo determino yo la distancia recorrida? Bien, con este gráfico yo tengo que ver el área que hay debajo. En el fondo, dicho de otra forma, es ver las figuras geométricas que se forman debajo de este gráfico. Debajo de este gráfico voy a tener un triángulo, entonces lo anoto ahí, y también voy a tener un rectángulo, y lo anoto ahí. Hasta ahí deberíamos ir bien. Área del rectángulo, base por altura, me voy al rectángulo, veo que la base es esta de acá. De 0 a 5 hay una base de 5, ¿cierto? Y me devuelvo al rectángulo, veo que de acá a acá mido la altura. De 0 a 5 hay otros 5 de altura. Entonces, base de ese rectángulo, 5, altura, otros 5. 5 por 5, 25. Y ahí me queda ese rectángulo. Voy ahora al triángulo, ¿cierto? Base del triángulo, esa de acá. Fíjense bien que como el triángulo está encima del rectángulo, tienen la misma base. ¿Bien? De acá a acá es lo mismo que hay de acá a acá, o sea, base 5. ¿Bien? Y la altura, insisto, ahí debería haber un 55, no un 50. La altura la voy a ver desde acá hasta acá. La altura comienza en 5, pero termina en 55. Ahí debería haber un 55. De 5 a 55 hay una altura de 50. Y todo eso lo divido en 2, porque así es el área de un triángulo. 5 por 50 son 250. 250 dividido en 2 son 125. Bien, entonces me da que el rectángulo son 25, el triángulo son 125, si los sumo me da 150 y ahí termina el problema de la distancia. ¿Bien?
Ahora sí, ¿alguna otra duda? Ya para ir Eh, terminando. sí, no hay ninguna otra duda hasta el momento, Javier. Chiquillos, miren, sé que es difícil, ¿bien? Traten de hacerlo. Me envían, envíen, chiquillos, envíen aunque estén mal, porque la misión en estos tiempos es enviar y yo responderles. Obviamente me puedo demorar un poco, si yo soy un ser humano igual, que tiene que responder a estos mails, tienen que imaginarse. Por eso les digo que no vayan esperando a que todo se les junte, porque si me envían todos de una, va a ser difícil que yo les responda rápido. Envíen, chiquillos. Yo les voy diciendo que se están equivocando. Si es necesario, si voy viendo que todavía quedan cosas pendientes, hago una cápsula explicando algún ejercicio, ¿bien? Pero traten de hacerlos y envíen, porque así está el registro de que enviaron, ¿bien? Y también los puedo ir diciendo en qué se están equivocando, ¿bien? Pero más o menos ese ejercicio que acabo de explicar, así se resuelven casi todos los de acá. El más difícil, como dirían por ahí, es el número 5, ¿bien? Pero también se puede hacer. Es una de las formas, recuerden que hay más de una forma y si ustedes se meten al YouTube, a los canales de Julio Profe, de todo eso que siempre ven para resolver estos problemas, van a ver que se pueden resolver de más de una forma. Yo acá les ofrezco una, que es el método del gráfico. Puede haber otro. ¿Bien? Y también, mientras les den el mismo resultado y sepan bien el desarrollo y comprendan bien los conceptos, está bien. Entonces, para terminar, queridos chiques, ya que son la una. Entonces, para terminar, yo les había preguntado al principio, ¿por qué creen ustedes que es importante saber estos temas del movimiento? Entonces, respóndanle al profesor Fabián, ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿Por qué es importante saber? Estamos esperando respuesta. Y con eso ya damos por Sí, terminado. Estuvimos grabando la clase, así que también se va a subir al YouTube. eso iba a comentar, Javier. Chiquillos, bueno, para que estén atentos, vamos a, como dijo el profe, estamos grabando esta clase. Entonces, posteriormente a esto vamos a hacer unas pequeñas ediciones y lo vamos a subir a un canal de YouTube, que va a ser un canal del segundo ciclo, ¿ya? Ahí van a encontrar las clases para que puedan acceder cuando les den el link, ¿ya? Bueno, como respuesta dice, para no frenar cuando estemos conduciendo a 30 kilómetros por hora. Excelente, excelente. Sí, pues. Uno, por ejemplo, una de las primeras apreciaciones con este tema de movimiento es cuando uno aprende a manejar, ¿cierto? Si uno va muy rápido y no frena, pues, ahí puede quedar la más embarrada, ¿cierto? Ayer estábamos viendo un choque múltiple donde hubieron 2 o 3 personas muertas. Entonces, una aplicación instantánea es cuando uno aprende a manejar. El tema de la distancia frenado, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra importancia de por qué es importante o qué les deja a ustedes, independiente de que después del día de mañana no se acuerden de cómo resolver estos ejercicios, pero digan, es importante el movimiento, o qué es importante de esto? ¿Alguna otra respuesta? Recuerden que acá no hay respuestas erróneas, es lo que usted cree. Todo es acertado desde un punto de vista, Para todo es saber relativo. cuándo un objeto acelera o desacelera. Bien, desde el punto de vista del observador, cuando algo se va moviendo más rápido en relación a mí o se va moviendo más lento. Obviamente, si se va moviendo más rápido, yo me salgo del camino de eso para que no me atropellen. Y si se va moviendo más lento, alcanzo a ver si es que se detiene. Y yo, ya para ir finalizando, bueno, el objetivo, y lo he dicho en todas las clases de ciencia, el objetivo de la ciencia natural, física es parte de la ciencia natural, es comprender la naturaleza por 2 razones, obviamente, para poder utilizarla, pero también porque comprendiendo la naturaleza, uno la cuida. Uno no va a cuidar cosas que no conoce. ¿Bien? Dando un ejemplo, si todos supieran la importancia del bosque nativo, eh, ténganlo por seguro que las constructoras no deforestarían tanto y no estaríamos en esta sequía que estamos hoy en día. ¿Bien? Entonces, uno cuida lo que conoce. Eso es lo primero. ¿Bien? Y desde el punto
desde la forma puntual de este contenido, chiquillos, tienen que pensar que nosotros en algún momento tenemos que salir de este planeta si es que no nos mata primero el calentamiento global. Y para vencer, y para poder salir de este planeta y viajar los millones y millones de kilómetros a lo cual se encuentra la estrella más cercana, lo primero que debemos hacer es pensar y utilizar la gravedad. La gravedad es parte de esto. Como les dije, pues, no lo vamos a analizar, pero si uno se pone a ver, cuando un objeto cae, lo va a ir haciendo más rápido. Cuando uno lanza algo hacia arriba, ¿cierto? Lo va a ir haciendo más lento. Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento que hicieron hace poco, ¿cierto? Tuvieron que vencer la gravedad. Todo movimiento en el cual nosotros concebimos está en directa relación con la gravedad o de la Tierra, o de la Luna, o del Sol, que son los cuerpos celestes como que priman, ¿bien? También de Júpiter, que es uno de los más grandes que está cerca de la Tierra. Así que es importante, chiquillos, es súper importante. Ya, chicos, con esto me despido. Espero hayan podido entender. Cualquier cosa me escriben por el mail o por el WhatsApp. Quedo atento y si es necesario se elabora una cápsula. Así que con eso doy finalizada esta clase y nos vamos a almorzar. Así, voy a dejar de compartir pantalla. Disculpen, ¿ya? Dejo de compartir. Que tengan un bonito fin de semana. No salgan, cuídense. Cuiden a sus abuelitos. Cuídense, chiquillos, que estén bien. Así que nos estamos viendo. Buen fin de semana para Hola todos. chicos, hasta el lunes. Feliz viernes para ti igual, Gaspar. Chao, chicos. Estén bien, cuídense.